La estación de Francia, tal como comentábamos, para nosotros es un elemento destacadísimo de primera división en cuanto al patrimonio ferroviario de Cataluña, pero también en cuanto al patrimonio arquitectónico metálico. Tiene dos ámbitos de valoración. El propio interés de una estructura ferroviaria principal, pero a su vez una estación que se construyó con motivo de la Exposición Internacional de 1929 en Barcelona, aplicando las tecnologías arquitectónicas más vigentes en aquel momento, con lo cual le da un interés de primer nivel. Por lo que respecta a la protección del edificio, a qué uso se le puede dar, de momento, al estar en funcionamiento, tiene ya el uso que creo que sería el correcto, que es que sigue funcionando como estación. Este sería el principal motivo de creación del propio edificio y que funcionase con los fines que se creó. Hagamos un poco de historia. Resulta que en 1848, cuando se inauguraba el ferrocarril de Mataró, el primero de la península, la ciudad de Barcelona todavía tenía la condición de plaza fuerte. Por eso se encontraba amurallada y con la fortaleza de la ciudadela en el flanco norte. Por seguridad, las murallas debían estar rodeadas por una explanada sin construcciones. El complejo defensivo se completaba con un baluarte hasta la línea de la costa y el fuerte de Don Carlos en su extremo. La compañía del ferrocarril lo tuvo muy difícil para situar la estación, pero después de una larga negociación con los militares, obtuvo permiso para construirla de una sola planta entre el baluarte de Don Carlos y las murallas de la ciudad, junto a la plaza de toros conocida como El Torín. El expediente de la solicitud se conserva en el archivo del Ministerio de Defensa en Madrid. Unos 6 años después, el ferrocarril de Granollers de la compañía Caminos de Hierro de Barcelona a Gerona sitúa su estación en la misma zona, pero ya dentro de las murallas. Con la fusión de los ferrocarriles de Mataró y Granollers, el 1 de enero de 1862 se unen las dos estaciones por una vía de enlace. Entonces, la estación de Granollers centraliza todo el transporte de viajeros y al alcanzar la frontera del país vecino en 1878 pasa a denominarse Estación de Francia. Mientras, la primera estación de Mataró hace el servicio de mercancías y en 1897 se conecta por el puerto con la estación de Vilanova, convirtiéndose en estación pasante y dando servicio ferroviario al puerto con ramales a todos los muelles y a la nueva aduana. A principios de los años 20 del pasado siglo, el tráfico de viajeros y mercancías se había más que cuatriplicado desde la fusión de las dos compañías, TBF y MZA, haciendo necesario una gran estación terminal de viajeros y un plan para mercancías que conectara con el centro de España y con Francia. El principal promotor de las innovaciones y mejoras introducidas en las líneas de MZA, Red Catalana, fue un ilustre ingeniero ferroviario catalán, Eduard Maristany, en calidad de director general de la compañía. Maristany puede considerarse el iniciador del primer plan global de enlaces ferroviarios de Barcelona, lo que ahora diríamos cercanías o rodalías, ampliando las estaciones de viajero y trasladando a las afueras las de mercancías de pequeña velocidad, así como los depósitos y clasificación de material rodante. La construcción de la nueva estación de Barcelona Término fue un proceso de unos 10 años. Antes de iniciar las obras, se tuvo que descongestionar previamente la antigua estación de los servicios de mercancías de pequeña velocidad. Con este objetivo se construyeron 4 estaciones nuevas de mercancía,
La Sagrera, el Morrot, el Bogatel y Sants, con sus estaciones de clasificación respectivas: Sant Andreu, Cantunis, Poblenou y La Bordeta. En 1922 se convocó un concurso de anteproyectos y finalmente se adquirieron todos los presentados para combinar las distintas propuestas y empezar las obras el mismo año con el derribo de la primera estación de Mataró, que aún se conservaba para construir el apartador de la Barceloneta o Barcelona 1, con servicios auxiliares como los almacenes de servicio eléctrico y de la división de pequeño material, y también un economato para sus trabajadores. El monumental edificio de viajeros, con fachada a la calle Aduana, hoy Avenida Marqués de Argentera, en honor a Eduard Maristany, fue proyectado por el arquitecto Pedro Muguruza Otaño, director de la Escuela de Arquitectura de Madrid, ganador del concurso internacional convocado a tal efecto. Diseña una estación en U con doble nave, contemplando la importante curvatura que sufre la estación. El diseño de la estación contempla 12 vías de andén y 2 de escape. Los pabellones laterales estarán formados en un lado el viejo edificio reformado y en el otro uno nuevo destinado al servicio de viajeros. Ambos edificios se unirían en el frontal, dando a la antigua calle Aduana por un gran vestíbulo de 72-80 metros de largo por 17 de ancho, conteniendo la entrada principal. La decoración interior, en la que colaboró el arquitecto Ramón Durán Reynals, revela y prolonga por el lujo de los materiales empleados. Posee un patio de llegadas con acceso a carga y descarga de mercancías y unas dependencias de correos. La parte destinada a las máquinas se encontraba en el otro extremo, donde existía un puente giratorio, cocheras, muelles de carbón, de agua y otras dependencias. El transporte de equipajes y mercancías de gran velocidad se hacía por modernos sistemas mecánicos de forma subterránea para no entorpecer la circulación de viajeros. Los bultos eran conducidos por los corredores subterráneos a los furgones de cabeza de los trenes mediante tractores eléctricos y montacargas. La sección de llegadas de mercancías a gran velocidad se encontraba a continuación del ala norte, inaugurada el 3 de febrero de 1926. Estaba equipada con varios avances que permitían descargas rápidamente la paquetería de los vagones. Por falta de espacio en planta baja, los paquetes eran llevados a los pisos altos para su clasificación por medio de montacargas y cintas rodantes. El orden de entrega se remitía al encargado del almacén superior mediante montapapeles eléctricos. Para entregar al consignatario se hacía descender por toboganes. Es única en España la no menos monumental marquesina metálica en doble pórtico que cubre vías y andenes. Adjudicada en 1924 al ingeniero Andreu Montaner Serra, se construyó en los talleres de la Maquinista Terrestre y Marítima, pionera española en la manufactura de material ferroviario. No se empezó a montar la cubierta metálica hasta 1927, con 29 metros de altura, 195 de longitud y 27.367 metros cuadrados de cobertura. La doble arcada se extiende en curva en casi la mitad de su recorrido y sus cerchas, que se encuentran en un andén central, están apoyadas sobre rótulas de doble articulación para contrarrestar los cambios térmicos. Su estructura metálica cubre 12 vías y 7 andenes. Su peso alcanza las 1.459 toneladas y se necesitó un total de 2.500 toneladas de hierro. Estas grandes naves,
contrastaban con la modestia de la antigua estación del ferrocarril de Granollers, conservada a su lado durante el tiempo que duraron las obras. Un tamaño necesario para disipar el humo que producían las locomotoras de vapor con carbón como combustible. En enero de 1928 estaba casi terminada la cubierta. Pero la inauguración oficial se hizo el 24 de septiembre de 1929, presidida por el rey Alfonso XIII, coincidiendo con la Exposición Internacional de Barcelona, a pesar de que las obras continuaron hasta el 1932. La actual estación de Francia es como popularmente se continúa denominando a la nueva estación Barcelona Término, o Barcelona 2. Fue la última estación monumental de este tipo en construirse en el mundo para convertirse en la más grande y moderna de España, prevista inicialmente para un movimiento diario de 300 trenes. Para garantizar la seguridad del elevado tráfico de circulación, disponía de un puesto central de enclavamiento en un edificio puente sobre el haz de vía de acceso a la estación. Un puesto con una tecnología electromagnética que agilizaba y mejoraba mucho la circulación y la seguridad. Constaba con 2 filas de 121 palancas, por lo que el jefe de estación y el factor que la tenían a su cargo podían realizar más de 500 itinerarios diferentes. He sido jefe de estación en el puente de enclavamientos, conocido como puente, pero su nombre auténtico era Puesto Central de Enclavamientos de Barcelona Término. Empecé a trabajar en 1982 hasta el 87, que me fui a venta de baños. El puente, el puesto central de enclavamiento, está situado justo a la altura de lo que se ve ahí ahora, que es el zoo, lo que es el acuario del zoo, y ahí a esa altura llegaba hasta la avenida Icaria el puente. La entrada se tenía por esta parte, por el lado del zoo, y arriba pues siempre estábamos 4 personas por la mañana, 4 por la tarde y 3 por la noche. Jefe de estación, factor circulación y 2 guardagujas. Y eso sí, todos los días del año, no había fiesta ninguna, como ocurre hoy día también, a nivel de circulación de fiesta. ¿Qué zona tenía repercusión con el puente? Bueno, todo lo que era la parte de la Marina, de Barcelona hacia Mataró, por la Marina, por la costa, todo lo que salía de Barcelona Término hacia el interior por Paseo de Gracia, o por el Clot Sagrera a San Andrés Fondal, eso era todo lo que había. Prácticamente era todo viajeros, mercancías prácticamente muy poquitas, era más que nada el postal y alguna composición pequeña que iba a Casantune de productos frescos, pero en realidad era todo viajero lo que había aquí, De material remolcado había poco, había ya en esa época quedaba el expreso de Irún, el de Bilbao, y también quedaba el Targo Cabas que iba a Madrid con un autoexpreso. Prácticamente todo demás era material autopropulsado, de electrotrenes y unidades eléctricas, 440, 436, lo que había en aquella época. Se hizo en 1929, cuando se hizo la estación de Francia nueva, y se demolió pues en el 89. 89 era cuando prácticamente ya se quitaron todas las circulaciones de aquí, que salían de la Torre de Sants y del Hospitalet, y ya pues empezó su demolición. Eso sí, menos mal que conservaron la mesa de enclavamientos y el cuadro sinóptico, que está todo en el Museo de Vilanova. ¿Tú crees que el puente hubiera merecido la pena de haberlo dejado? Hombre, a ver, si hablo con el corazón, pues sí, pero claro, lógicamente aquí ahora mismo, tal y como está esto, no tiene función ni cabida una instalación como esa. A los ferroviarios nos hubiera gustado mucho que hubiera hasta aquí, pero al nivel, digamos, de, no sé, urbanístico, no encaja. La facturación o salida de mercancías a gran velocidad se encontraba separada en el lado opuesto de la estación, en lo que posteriormente sería la estación de cercanías a partir de 1964, al irse reduciendo el servicio de mercancías. La terminal de cercanías adosada a la Monumental
que dejó de prestar servicio con la clausura por obras de Francia en 1988. Su función creciente como terminal de viajeros de la zona del Maresme exigió su ampliación a 7 vías en 1970, tras ser electrificada la línea a mediados del siglo XX. Un edificio de 2 plantas sobre el nivel de los andenes a los que los convoys entran frontalmente por la fachada de cornisa con balaustre y reloj, rematando el contrafuerte central. Pero Renfe decidió enajenarlo en 1990 con vistas a construir un hotel, galerías comerciales, oficinas y servicio de ocio, con una superficie subastada de 45.000 metros cuadrados. Además, las obras incluyeron el derribo del edificio Cercanías para construir viviendas. Aún se observa los restos de la antigua muralla de Barcelona, baluarte de Migdia y muralla de mar. Al mismo tiempo que aquellas obras, se habían comenzado la del edificio de títulos, caja y contabilidad. Todas sus dependencias se agrupan alrededor de un gran patio que en la planta baja constituye la sala para el público, cubierta a la altura del segundo piso por una bóveda acristalada. De la misma estructura era el pabellón para el servicio sanitario, pero más pequeño, terminándose en 1928. En la remodelación de la estación de Francia se ejecutó el soterramiento de su acceso a través del ramal de las Glorias, así como la ampliación de andenes y acondicionamientos de vías, trazado, desvíos, señales, enclavamiento, entre otros trabajos. También fueron derribados el taller y los edificios ferroviarios de la avenida Icaria. Se inició en mayo de 1988 y duró hasta la reapertura el 23 de abril de 1992. La restauración fue tan esmerada que ganó el Premio Brunel 92 de Arquitectura Ferroviaria. El proyecto consistía de que el ala norte debía ser una galería comercial importante, igual que la parte del edificio de correos, que también debía ser la parte baja del edificio de correos una galería comercial y la parte alta oficinas. El edificio de correos actualmente está desaparecido. El ala norte actualmente se está derribando buena parte del ala norte y todo este proyecto de hacer galerías comerciales no se tiró hacia adelante, sino de que el 92 se cedió a la Universidad Pompeu Fabra. Otro proyecto que había en el 85 es la de crear en los sótanos del ala norte una gran sala de fiestas, coctelería, discotecas, sala de bailes, de que se hizo parcialmente y duró unos pocos años. Estuvo en funcionamiento desde el 88, poco más o menos, hasta el 2005-2006 y fue una sala de fiestas que tuvo distintos nombres y con distintas calidades de fiesta que hicieron en esos sótanos. Otro proyecto que había era la de convertir la entrada desde el coche de viajeros, o sea, la parte de entrada de viajeros, una gran sala de recepción de viajeros, y de esta gran sala los viajeros se podían dividir en varias zonas, entre la zona comercial propiamente de viajeros, donde había agencias de viajes, agencias bancarias,
y de allí se accedía a una primera planta donde se debía de construir un hotel lujoso a imagen y semejanza del Hotel Le Train Bleu de la estación de Lyon de París. Todo este proyecto está absolutamente dibujado y está absolutamente recogido en la biblioteca del Museo de Vilanova, del Fort Bell de Vilanova, y es espectacular todo lo que la planta intermedia que quedaba encima del vestíbulo principal de la estación, es una sala de forma triangular, y allí debería haber pues el restaurante de lujo y una gran coctelería en una segunda planta. Parte de este proyecto también incluía la actual cafetería, de que se convertía en la parte baja como cafetería, tal como está, y una parte superior con un pequeño restaurante de menor categoría, un restaurante más de self-service, más funcional, que no el restaurante de lujo que se quería poner encima del cuerpo principal. La remodelación y restauración de la estación de Francia se llevó a cabo coincidiendo con la cita olímpica de 1992 y conté con la especial colaboración de los arquitectos Josep Llobet y José María Prat. La intervención tuvo como objeto tanto la recuperación del esplendor perdido o cuando menos ensombrecido de la estación monumental de Barcelona, así como adaptar esta arquitectura ferroviaria de principios del siglo XX a las necesidades de una estación contemporánea. Toda la nobleza y monumentalidad que destilaban los espacios públicos de la estación en el año 1929 fueron degradándose a lo largo de la vida del edificio, ofreciendo en el momento de su clausura en 1988 unos espacios sumamente deteriorados. Los potentes espacios del gran vestíbulo y patio de andenes mantenían su configuración original, no así los espacios que flanqueaban el vestíbulo, correspondientes al antiguo restaurante y antigua sala de equipajes, que habían sido severamente alterados. La actuación que realizamos se concentró en los espacios públicos del edificio y se cuidó especialmente que la reforma del edificio, con nuevos servicios y usos comerciales, fuese contenida, no alterando el carácter de estación y la significación de sus espacios. Una de las actuaciones, no cabía menos, se realiza en el gran vestíbulo, ¿no? Un gran vestíbulo que posee el carácter de esas arquitecturas totalmente acabadas, en las que es muy difícil quitar o poner nada. Por ello la actuación debía ser muy contenida. La necesidad más perentoria pasaba por la eliminación de los elementos añadidos y ajenos, kioscos, señalizaciones inadecuadas, carpinterías alteradas, persianas metálicas, y por otro, la restauración de los originales, allá donde era posible. Así se limpiaron los mármoles de su monumental zócalo, se reconstruyeron las piezas que habían sido dañadas por los paneles adosados, los capiteles y las pilastras y los medallones de los arcos se revistieron de pan de oro, las farolas y murales se restauraron y se reconstruyeron las tulipas de cristal. Se restauraron las carpinterías de madera de las taquillas y los separadores de latón, así como las grandes cancelas de entrada. El aspecto más delicado de la actuación en el vestíbulo estaba ligado a la manera que se realizaba la iluminación nocturna y cómo se implantaba el necesario sistema de información de salida y llegada de trenes. Tanto la iluminación y la información deberían estar integrados armónicamente en la arquitectura del vestíbulo. Las lámparas que colgaban en las cúpulas habían desaparecido, las originales, y en su lugar había una serie de proyectores repartidos por la coronación del zócalo de mármol. Esa es la situación de la iluminación que encontramos cuando iniciamos el proyecto y las obras. La nueva iluminación se resolvió mediante 3 lámparas que cuelgan del arranque de cada una de las cúpulas. Son los únicos elementos de iluminación, junto a los ornamentales farolillos del zócalo de mármol que fueron restaurados. Las nuevas lámparas son una reinterpretación de las primitivas, desde unas nuevas tecnologías de iluminación. La lámpara se resume en una plataforma que sirve para alojar los proyectores que bañan la cúpula, siendo la cúpula la verdadera lámpara que por reflexión ilumina el vestíbulo dotándolo de una atmósfera solemne y cálida. Las lámparas, entendidas como objeto escultórico, fueron diseñadas por Antonio Rosselló. El sistema de información se resuelve mediante una torre de monitores que se va disponiendo estratégicamente por todos los espacios públicos de la estación. A un lado del gran vestíbulo se sitúa donde se encontraba en 1929 el gran salón del restaurante, un espacio que había que reformar y restaurar.
Aquel suntuoso espacio fue banalizado y troceado en 2 niveles, uno para cafetería con aspecto de cantina y otro en el nivel superior para comedor laboral. Se derriban los forjados intermedios y se recupera el espacio unitario original. Se restauran las antiguas molduras de yeso, de techos y paredes, y 2 piezas de extraordinario refinamiento, como son el pavimento de mármoles negros, rojos y ocres y los 4 pilares del centro del salón, con capiteles de bronce y basas y fuste de mármoles verdes, ocres y negros. El primitivo gran espacio, que tenía 2 crujías, se ha ampliado con la incorporación de una tercera crujía, que ha permitido acomodar las piezas propias de una cafetería, a la vez que construir un espacio más complejo a partir de la base del antiguo salón. Esto se consigue con la subdivisión del espacio de la tercera crujía mediante un forjado intermedio. Bajo un potente voladizo que se introduce en un espacio central, encuentra su sitio la barra, uno de los elementos clave en la transformación de un restaurante en cafetería. Se controló el mobiliario y se diseñó el sillón corrido, que tan importante es para pautar en un orden y mediar con la gran escala del espacio de la cafetería. En el otro extremo, en el extremo opuesto a la cafetería, se organiza la galería de los servicios de atención al viajero. Este es un espacio nuevo, reinventado, donde en 1929 se situaba la sala de equipajes, y previo derribo de todo lo que había llenado el antiguo espacio diáfano. La galería se resume en un espacio central, asimétrico en su composición, que permite el paso entre el patio de viajeros y el gran vestíbulo. Con esta solución, en la renovada estación, se define un nuevo eje transversal de circulaciones que atiende a la lateralidad del patio de carruajes, que se suma al principal y longitudinal que enlaza Avenida Marqués de Argentera y el gran vestíbulo y la nave de andenes. De esta manera se define una circulación clara, objetivo claro para el buen funcionamiento de una estación. A un lado del espacio central y en 2 niveles, los negocios que un viajero espera encontrar al llegar a una ciudad: alquiler de coches, agencia de viajes, oficina bancaria, información turística y otros servicios. Enfrente, la oficina de atención al viajero de Renfe. Atendiendo al programa y a las necesidades y a los diferentes elementos arquitectónicos originarios, se construye una arquitectura compleja, suma de diversos ámbitos espaciales que encuentra en la galería central el elemento de orden. Por último, me gustaría referirme a la actuación en el patio de andenes, emblema de la estación de Francia, con sus 2 grandes naves curvadas, un espacio que pertenece a la memoria de la ciudad y del ferrocarril. Si bien la potente arquitectura del patio de andenes permaneció inalterada a lo largo de los años, sus materiales estaban fuertemente agredidos por la polución y el polvo. La piedra fue tiñéndose de gris y la cubrición fue perdiendo sus cualidades translúcidas. Con el paso de los años se fueron alterando algunos de los valiosos elementos de la antigua estación de 1929. Es el caso de los asociados al conjunto de las toperas. Las antiguas torres de información de vía son cortadas a la vez que aparecen nuevos elementos de información y electrificación ajenos a la calidad y el diseño de los originales. También se aprecia un área de espera mal dispuesta que había que corregir y unos kioscos adheridos a las fachadas que había que eliminar. Todo ello ofrecía un aspecto de degradación y banalización. Por un lado, se restauró la estructura metálica y se realizó una nueva cubierta. El aumento de las superficies translúcidas y su estratégica disposición permite que el patio de andenes esté bañado por una extraordinaria luminosidad. Otra intervención decisiva se centra en la transformación de la cabecera de andenes, un sector que debe dar respuesta a las necesidades ligadas a la circulación y estacionamiento de trenes, como la espera, información y fácil movimiento de los viajeros. Las operaciones llevadas a cabo consistieron básicamente en ampliar el espacio del andén de cabecera, desplazando 6 metros el conjunto de toperas originales, y en el diseño de nuevos elementos de mobiliario ferroviario, como son las torres de monitores, los bancos, los postes de sede catenaria y señalización de vía. De esta manera surge un amplio y ordenado espacio a modo de segundo vestíbulo que permite que la información previa al viaje y a la espera de los viajeros se realice cómodamente bajo la gran estructura metálica. Estructura que otorga a este emblemático espacio de la estación la condición de gran plaza cubierta. Todo ello se completó con la restauración de las antiguas toperas y la balaustrada
que acota su recinto, y la incorporación de nuevos elementos, como el estilizado soporte de catenaria, que también sirve de soporte para la señalización de vía y su correspondiente monitor de información. También una nueva lámpara integrada en la balaustrada, allá donde estaba la antigua torre de información de vía, pauta el umbral de entrada a los andenes, inicio de los andenes y por lo tanto de inicio del viaje. Las velocidades son 50 para bifurcación marina y 60 para bifurcación general. Como ya sabéis que la vía del medio está banalizada, este tramo de aquí, es vía banalizada que se puede utilizar en los dos sentidos. Y las dos generales... ¿De Aragón hasta...? No, la banalizada es hasta Marina. Estamos siempre en la misma, estamos lo mismo que hace 40 años en España, no ha cambiado nada, absolutamente nada, porque yo trabajo en Suiza, estoy en un país orgánico, en un país donde se puede discutir si hace falta y organizarse, y no lo que tenemos en España, señores. Las personas que vivimos aquí en Barcelona, yo exactamente 4 años, y desde luego estoy totalmente enfadada con lo que ha pasado hoy, porque nosotros hemos salido hoy a la mañana y hemos encontrado la casualidad de que el tren salía desde este destino y no teníamos idea anteriormente. Traíamos las reservas y no decía absolutamente nada. El protagonismo que actualmente tienen las estaciones pasantes como Sants y Sagrera supone el inicio de la decadencia de la estación terminal de Francia, que aún quedó más aislada con la eliminación del ferrocarril en el frente marítimo en los preparativos para la Barcelona Olímpica del 92. El apartadero de la Barceloneta y el tramo del puerto fueron eliminados para pasar la ronda litoral. El histórico trayecto del primer ferrocarril peninsular, conocido como Tram de Marina, también fue eliminado para construir la Villa Olímpica. El tren del Centenario hacía el último viaje por este tramo el 31 de mayo de 1989. El acto fue presidido por el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, con la presencia del ministro de Transporte, José Barrionuevo, y el presidente de Renfe, Julián García Valverde.
El tren salió de la estación de cercanías y parando al paso de nivel de la calle Jonqueras en Poblenou, donde se procedió al levantamiento de los primeros carriles con música y parlamento de las autoridades, abriendo así el acceso a la playa de la Mar Bella, sin el impedimento de la vía del ferrocarril. Se repartieron pedazos de carril entre los asistentes. La icónica marquesina de la Estación de Francia, que cuenta con una superficie total translúcida de 4.400 metros cuadrados y una anchura de 95 metros, después de 30 años, muchas de las placas de policarbonato están quemadas por el sol y la lluvia. No es la primera vez que se paraliza la reforma de la cubierta. En el año 2011 se redactó un proyecto constructivo para la rehabilitación, alargar la durabilidad y la vida útil de los elementos de la cubierta y reducir las necesidades de mantenimiento. Los trabajos consistían en renovar la cubierta sustituyendo la totalidad de las placas de policarbonato translúcido que la integran. También la mejora de las bajantes, que pasarían a ser de acero inoxidable. Se limpiarían y protegería la estructura auxiliar y se sustituiría la parte opaca de chapa de la cubierta que estaba dañada. Este proyecto acabó quedando olvidado en un cajón. 5 años después, en el 2016, se encargó la actualización del documento técnico, pero ni tan siquiera llegó a licitarse. Se ha seguido degradando la estructura y en el 2018 se instalaron unas redes de protección y seguridad para evitar la caída de elementos sobre los trenes y viajeros. Al final de este mismo año se llegó a adjudicar las obras, pero la empresa abandonó la ejecución a medias y con más goteras que nunca. En la primavera de 2022 se iniciaron los trabajos, aunque la imagen que presenta la infraestructura no ha avanzado mucho respecto a la situación previa a las obras que debían finalizarse el año 2023. Y ahora vuelve a sufrir el enésimo revés. Bueno, vamos a hablar un poco de la Estación de Francia, del ala norte, donde se concentraban una serie de servicios importantes, entre ellos el local de la Asociación de Amigos del Ferrocarril, que fue desalojado en los años 90 cuando se cedió el edificio a la Universidad Pompeu Fabra. Pero voy a hablar sobre todo del dormitorio de agentes, que era la planta superior del edificio del ala norte. Allí es donde dormían en una serie de habitaciones que fueron cambiando con el tiempo. Allí dormían los agentes rodantes, maquinistas, ayudantes de maquinistas, jefes de tren, interventores de otras residencias que venían a rendir servicio a Barcelona y luego descansaban y continuaban servicio al día siguiente. Estos dormitorios son muy desconocidos del público general, incluso de la afición, y variaron mucho durante el tiempo. Yo he conocido aún dormitorios que eran poco más que una sala de cuartel, una sala común, con unos camastros y unos jergones, en que el maquinista, y los maquinistas, sobre todo el maquinista fogonero, tenían que traerse sus sábanas. Los maquinistas llevaban unas carteras de cuero inmensas, en una de ellas llevaban sus sábanas. Se tenían que hacer la cama y luego deshacerla, llevar las sábanas, formaba parte de su ropa de trabajo. Esto fue cambiando a partir de los años 60, finales de los 60 y principios de los 70, en que ya debido a una presión fuerte de los trabajadores, fue una presión que tuvo sus consecuencias, tuvo despidos, tuvo muchas sanciones, consiguieron dormir en camas con las sábanas ya de una manera decente.
Posteriormente, estos cuartos ya se ubicaron como habitaciones individuales. Al principio eran de 2 camas para una pareja de conducción, luego ya pasar de los tiempos, a partir de los años 70-80, fueron ya para habitaciones individuales, y cuando entró ya personal femenino de forma importante a trabajar en los servicios de rodantes, tanto de maquinistas como de interventoras en ruta, entonces ya esto mejoró, incluso los aseos ya se tuvieron que hacer separados por los masculinos y femeninos. Todo esto repercutió en que al principio todos estos dormitorios eran de Renfe, y se hicieron una red de dormitorios moderna, muy bien equipada a principios de los 70, que eran pequeños hoteles a semejanza de los cuartos de agentes que tenía la SNCF en Francia, y dieron muy buen servicio, sobre todo porque estas residencias de agentes estaban en la misma estación y no tenían que desplazarse. Posteriormente esto ha cambiado por presiones sindicales, se ha requerido ir a pernoctar a hoteles de mayor categoría, ya con habitaciones con baño, pero que tienen el inconveniente de que muchas veces hay que desplazarse lejos de lo que es la estación, hay que desplazarse en taxi o en autobuses a estos dormitorios. Y esta es más o menos contada la historia de los cuartos de agentes de tracción. Yo eso he conocido allí, había correos, había la aduana, que por eso se llama el patio de aduana. Todo esto estuvo en servicio hasta que estuvo abierta la estación de Francia, hasta el año 88, y ya todos estos servicios se trasladaron a Sagrera o ya a Cantunis. Aquí había mucha actividad de carga y descarga de paquetería, y sobre todo era el centro repartidor de correos. En la otra ala del edificio, la que da a la calle Maristany, allí había la zona noble de la estación. Allí había el Salón de los Espejos, que era el sitio noble donde se recibían a las autoridades que venían en tren a Barcelona. El tren de las autoridades entraba siempre a la vía 12, que es la contigua a la ala norte, y claro, eso de cara a la Exposición Universal de Barcelona del año 29, que vinieron muchos mandatarios extranjeros, pues es el sitio donde se recibía. Este sitio tenía, en las imágenes se ve un pequeño aparcamiento separado del resto de la zona de correos, de forma que pudiesen entrar ahí y salir vehículos de autoridades sin ningún problema. Todo eso se fue perdiendo al cabo de un tiempo. Este Salón de los Espejos se perdió en el año 80, bueno, cuando se entregó en el 92, cuando se entregó la estación a la Universidad Pompeu Fabra, y se convirtió en oficinas, y la estación de Francia perdió entonces su ala más noble. Encima del ala norte se encontraba todo el servicio de vías y obras, de infraestructura, con una biblioteca imponente, con unos fondos documentales muy amplios, que parcialmente y afortunadamente se han podido conservar para el Museo del Ferrocarril de Cataluña, de Vilanova. Entonces estos fondos estaban ahí guardados. Realmente la biblioteca que había allí era una cosa impresionante. Toda la estación de Francia, todo el mobiliario, estaba hecha en una época de esplendor, de los años 20. Había un mobiliario fantástico con maderas preciosas que en gran parte pues se ha deteriorado o perdido. Una lástima que aquello no se controlase su desaparición de forma que se hubiesen podido recuperar muchas más cosas. En este local nosotros vinimos en el año 1992 a causa de una serie de compromisos de Renfe con el edificio de la estación de Francia. Nuestro antiguo local estaba situado en el antiguo patio de aduanas o de correos que había en el ala norte de la estación de Francia. En este local la asociación estuvo cerca de 30 años.
al venir o alquilar la Renfe el edificio del ala norte a la Universidad Pompeu Fabra, la asociación se quedó sin local. Gracias a las gestiones de la anterior junta, de aquella junta que había en aquella época, y la relación que había con la presidenta de Renfe, Mercè Sala, se nos ofreció el local donde estamos actualmente. En este local, como he dicho anteriormente, llevamos desde el año 1992 y en estos 20 años la asociación ha mantenido el espíritu ferroviario como aficionados al ferrocarril y a todo su mundo. En el local que está en el sótano de la estación de Francia, pues en la actualidad no reúne las condiciones de seguridad necesarias para que haya un número de personas como habitualmente hay en la asociación, y esto significa que no podemos hacer actividades en el local. Si tuviéramos que poner en marcha todas las medidas de seguridad que demanda Adif, que en este caso es el propietario actual del edificio, sería una barbaridad a nivel económico y que la asociación no tiene ni capacidad ni tampoco vemos que sea necesario gastarse este dinero en un sitio que no sabemos tampoco cuánto tiempo vamos a estar, porque al final estamos siempre como un contrato de alquiler de precario, un contrato de alquiler casi de favor más que de inquilino. Ese es el motivo que la asociación hiciera una serie de gestiones con determinados estamentos oficiales y al final se llegara a un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona para poder trasladarnos a un nuevo local. La estación siempre se ha querido asesinar a la estación de Francia. Bueno, pues muy mal iríamos ahora en Barcelona si no tuviésemos el pulmón de vías que tiene la estación de Francia. Y esto va a ser así por muchos años. Aunque la gente se piense que la estación de Basagrera va a solucionar los problemas de estacionamiento de trenes, están muy equivocados. La estación de Basagrera, de vía ancha, de vía convencional, es solo una estación de paso de trenes, no una terminal de trenes. Entonces todos los servicios en estos momentos, todos los servicios de media distancia que van hacia el sur de Cataluña, hacia el sur y hacia el oeste, tienen que venir a parar a la estación de Francia porque no hay otro sitio. Por lo tanto, yo creo que ferroviariamente hablando hay estación de Francia para muchos años todavía. Barcelona tiene un problema con su situación ferroviaria. Barcelona está trabajando muchísimamente con los trenes de alta velocidad, y los trenes de alta velocidad todo el mundo tiene claro de que son unos trenes que son pasantes, que van a tener que unir Francia con Madrid, con Valencia, con Zaragoza, y Barcelona va a tener sus estaciones de trenes de alta velocidad pasantes, que es perfecto. Barcelona está creando una gran red de cercanías, vamos a tener una nueva estación de la Sagrera, un nuevo eje de trenes de cercanías. Pero nos estamos olvidando de un tercer eje, de una tercera red de ferroviaria que está absolutamente abandonada, está absolutamente olvidada, la red de regionales. ¿Dónde vamos a poner los trenes de regionales? ¿Dónde van a empezar aquellos trenes para poder ir a Tortosa, para poder ir a Tarragona, para poder ir a Caspe, para poder ir a Figueras, para poder ir a Ripoll? ¿Dónde van a nacer estos trenes? Estos trenes no pueden ser pasantes, no existe pasaje que vaya de Tortosa a Figueras, porque no es una ruta natural. De Tortosa van a ir a Barcelona, de Tortosa van a ir a Tarragona, pero no van a ir a Figueras. De Figueras van a ir a Barcelona, van a ir a Granollers, van a ir a Girona, pero no van a ir a Tortosa o a Tarragona. Tenemos que intentar crear un hub ferroviario de regionales importante en Barcelona. Y creo que la estación de Francia debe de ser este hub importante. Yo creo que para entender el futuro de la estación de Francia hay que mirarlo desde tres perspectivas. Desde el punto de vista de la explotación,
no coincido con otras opiniones sobre si las estaciones terminales son funcionales o no, pero habiendo otras estaciones pasantes, como pueden ser la de Sants o pueden ser la de Sagrera, creo que una estación terminal da juego, da posibilidades desde el punto de vista de la explotación, y más pensando en un posible futuro. Si se recuperan trenes nocturnos, podría ser un buen punto de salida para trenes nocturnos, como ya se está haciendo en otras partes de Europa. Igualmente, desde el punto de vista del servicio de cercanías, de rodalías, la verdad es que a Adif le ha ido muy bien disponer de la estación de Francia mientras han durado las obras de la Sagrera, y creo que en un futuro probable también puede dar esta idea de comodín a la explotación, ¿no? Flexibiliza el hecho de tenerla. El segundo punto de vista es desde el punto de vista urbanístico, y aquí es donde empiezan a haber nubes, ¿no? Entiendo que es una zona muy golosa de la ciudad, con muchos intereses urbanísticos, y aquí es donde, digamos, empiezo a sufrir por el futuro de la estación, ¿no? Ya tuvimos hace unos años una parte de la estación se dedicó a fines no ferroviarios, quizás en aquel momento estaba justificado porque, digamos, está sobredimensionada por las necesidades actuales. Ahora la biblioteca, bueno, habrá que ver cómo se encaja el interés ferroviario y el interés urbanístico. Y el tercer punto de vista, que para mí no es menos importante, es el patrimonial. No se puede dejar perder un patrimonio de este tipo. Actuaciones como la actual de la biblioteca, pues lo que están haciendo es descabezar parte de un conjunto que merecería, desde mi punto de vista, la máxima figura de protección patrimonial y urbanística que se merecen. Otros edificios, nadie se imaginaría que el Palau de la Música se le quitara un trozo, o la Casa Batlló o la Casa Milà. Para mí la estación de Francia está al mismo nivel. Actualmente está previsto que ubicar en parte del recinto de la estación de Francia, bueno, concretamente están derribando el martillo de la ala norte de la estación, donde antiguamente habían habido en la planta baja la parte de correos, aduanas, la parte intermedia eran oficinas y la parte superior eran los dormitorios de maquinistas y de agentes ferroviarios. Todo este edificio actualmente se está demoliendo para poder poner allí lo que sería la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional. ¿Qué significa la Biblioteca Nacional? A ver, a mí lo que me preocupa no es que sea la biblioteca, no me preocupa tanto el continente, no me preocupa lo que es el edificio, a mí lo que me preocupa realmente es el contenido. ¿Qué contenido va a tener esa Biblioteca Nacional? Esa Biblioteca Nacional va a poder ser un centro de recursos para estudiosos donde yo pueda acceder a esta Biblioteca Nacional y pedir aquel documento que está guardado en aquella biblioteca de Alcalá de Henares que me interesa consultar y en su día me lo van a traer, ni que sea de forma virtual para poderlo consultar, o va a haber sencillamente un fondo bibliotecario de Santa María de Jesús o de quien fuera. A mí una biblioteca con libros de Tirso de Molina, de esto, sí, es interesante hasta cierto punto, pero a mí lo que me interesa es que una biblioteca nacional yo pueda acceder a aquellos documentos que
son difíciles de acceder, que pueda yo ir a consultar virtualmente un documento que esté en Salamanca, o un documento que esté en Alcalá de Henares, o un documento que esté en cualquier otro archivo nacional, y que yo desde esta biblioteca lo pueda consultar online, lo pueda consultar, o que me lo puedan traer físicamente. Si es de esta biblioteca no tengo reparo, pero si el contenido de esta biblioteca es un fondo bibliotecario de consulta en sala, creo que por allí no vamos bien, vaya. Tenemos que, como siempre que se hacen cosas entre las administraciones, hay que acordarlo. Yo debo decir que a mí me gustaría que llevara un nombre propio y que honrara a las personas que se han distinguido por su labor en favor de la cultura, de la lengua, de la literatura. Lo hablaremos las tres administraciones y cuando hayamos alcanzado un consenso lo comunicaremos. Pero a mí me gustaría que tuviera un nombre propio, no uno genérico. En caso de que se tuviera que quitar la circulación de ferrocarriles, yo creo que el edificio tiene suficiente espacio, suficiente magnitud como para plantear cuáles son las faltas que tiene Barcelona y Cataluña en este caso de dar a conocer su patrimonio, tanto ferroviario como arquitectónico. Existiendo ya museo de ferrocarril en Vilanova, creo que lo más coherente sería plantear un museo de la movilidad que incluyera también, además de ferrocarriles, todo el debate que existe a fecha de hoy de la movilidad de vehículos, de coches eléctricos, cómo se relacionan, cómo se transportan mercancías, cómo se transportan personas de un lugar a otro y cómo se interrelacionan. Creo que sería un lugar muy importante de que se protegiera, se le diera este nuevo uso y que tendría, a mi entender, solución a una falta que tenemos de dar a conocer este tipo de patrimonio. Cuesta mucho construir infraestructuras ferroviarias en el interior de una ciudad, ya que el carácter predominantemente subterráneo de estas infraestructuras supone grandes inversiones y muchas interferencias con el normal funcionamiento de la ciudad. Y sin duda es en el centro de la ciudad donde se da la mayor frecuencia de servicios y la mayor necesidad de estaciones e intercambiadores, al darse una mayor concentración de población y actividades económicas. Por tanto, en las ciudades se necesita un importante número de vías donde los trenes puedan recoger y dejar viajeros. Y no solo eso, sino también vías para aparcar los trenes en horas valle o en horarios sin servicio, o para aumentar la resiliencia del sistema ante cualquier incidencia que se produzca durante la explotación. Por todo ello, merece la pena que aunque entren en servicio nuevas infraestructuras como la nueva estación intermodal de la Sagrera, no se den de baja infraestructuras existentes, salvo que su presencia suponga un estorbo al desarrollo urbano de la ciudad y no se haya encontrado ningún uso plausible desde el punto de vista ferroviario. La estación de Francia alberga también actualmente el puesto de mando desde donde se controla gran parte de la red ferroviaria convencional de Adif en Cataluña y dependencias necesarias para la gestión de la red ferroviaria. El mantenimiento del edificio, más allá de su valor patrimonial, está actualmente justificado por razones funcionales.
Finalmente, respecto a su ubicación, es verdad que se encuentra en un extremo de la ciudad. Su ubicación se halla muy cercana al límite que impone la costa, pero se sitúa cerca del centro de la ciudad. Además, se encuentra próxima a la estación de la Barceloneta de la línea 4 de Metro de Barcelona y a la estación Ciutadella Vila Olímpica de tranvía. Esta proximidad a estos dos sistemas de transporte, metro y tranvía, es fácilmente mejorable creando accesos adicionales a la estación. La Estación de Francia fue creada como una puerta monumental de la ciudad de Barcelona. Esta función, a pesar de preservar su monumentalidad, pierde ya su vigencia, dejando su testigo a las grandes estaciones intermodales de Sants y la futura Sagrera. Pero ello no supone necesariamente que se pueda prescindir de ella como infraestructura ferroviaria. Aquellas salidas que hacíamos contigo y con otros amigos a cazar trenes de vapor. Subíamos una montaña, nos poníamos en un desfiladero y esperábamos que llegara el tren. Entonces era un tren de vapor y la llegada era apoteósica, era orgásmica casi. No tiene nada que ver con el tren moderno. Yo por esto ya no tengo contacto con el tren. Lo único que espero, antes de morirme, espero que Dios me dé un plazo todavía, es el año que viene ir a París en el TGV o en el AVE. Barcelona, París, sin cambio de vías, ni de transbordo, ni nada. Los que peinamos canas disfrutábamos filmando o captando fotos de las salidas con trenes especiales que se han llegado a hacer de esta mítica estación de Francia. Eran momentos espectaculares que nunca se borrarán de todos los que nos apasionan el tren. Esta estación constituye, pues, una única concesión hacia aquellas formas que tanto interés habían despertado en el siglo anterior, siendo verdaderamente el símbolo de las construcciones ferroviarias. Había que ver cómo encaja la estación con las nuevas estaciones de la Sagrera y Sants, para no perder en ningún caso servicio ferroviario.